Saludos a todos los amigos de Misterios y Conspiraciones. Posiblemente me conozcáis de un vídeo que hice hace muy poquito y hoy vengo nuevamente para hablar sobre todas aquellas cuestiones que seguro que a todos os interesan, esos temas que nos cuentan esos grandes medios de comunicación. Bueno, quiero comentar que podéis ver mi canal en la descripción. Aquí Jordi muy amablemente os la dejará. Y también quiero comentar que la Tierra Hueca es un tema que da para hablar tantísimo que efectivamente en este espacio, que es para hacernos una pequeña introducción, no puedo completarla. Efectivamente habrá más adelante otros vídeos. Pero si alguno está interesado, por favor visiten el canal donde hablo detenidamente de todo esto. Y también os quiero dar un vídeo de mi canal donde también comento durante 50 minutos todo esto. He hablado en varias radios, he hablado en varias ocasiones, en diferentes colaboraciones con otros youtubers. Voy a comentar primeramente las distintas fases de los dogmas geológicos, esos dogmas que con el tiempo fueron desmentidos. Pues bien, nos encontramos ya que con Pitágoras se pensaba que la Tierra era plana, él estaba convencido, pero ya con Eratóstenes se demostró la esfericidad de la Tierra en círculos muy eruditos. Ya nos asentó estas bases hasta el siglo I con Plinio el Viejo, que asentaría esta idea. Posteriormente, y sobre todo en la Edad Media, entre las clases nobiliarias, los altos círculos, se hablaba de la esfericidad de la Tierra. No os penséis que fue ya con Cristóbal Colón cuando llegó a América. No, sabían esta idea. Pero, como decimos, ya se descubrió que la Tierra era esférica y vaya, tantísimos siglos que era una barbaridad, fue aquí demostrado que no era así, que no era plana la Tierra. En fin, quizá con la Tierra Hueca pueda pasar lo mismo, porque los científicos se hacen una especie de cacao, una especie de lío, dicen unas ideas más o menos peregrinas sobre el asunto que no saben bien qué decir sobre qué hay abajo, en el interior. Vamos a decir porque posiblemente os interesen más estas pruebas circunstanciales que hay para demostrar o para poder pensar la posibilidad de que la Tierra es hueca. Y es que, para que os hagáis una idea, de lo que estoy hablando, de esta geomorfología, es que la Tierra sería como una pelota de tenis, que la partimos por la mitad, tendría una corteza, tendría dos aberturas polares y en esas aberturas se podría para acceder al interior de la Tierra, que estaría conectado con la misma morfología de la Tierra, con mares, océanos, tierra, lagos, y además tendría una diferencia significativa, que es que el núcleo no sería ese famoso NICE de hierro y níquel, sino que sería un sol interno por el que sería todo el día de día. Es por eso que dicen que esos hiperbóreos, la gente que vive más allá del norte, siempre el sol resplandecía. Algunos lo han querido tomar en un sentido metafórico de otros planos, otros en un sentido literal. Vamos a verlo. Como decimos, hay muchas anomalías que me gustaría comentar, pero antes de comentarlas, porque es posible que muchos digan, bueno, este se le ha sacado la manga y seguramente no sabe lo que está diciendo. Pues bien, vamos a hablar primeramente de qué personajes decían que la Tierra tenía que ser hueca. Pues no os penséis que era cualquiera, sino que eran grandes pensadores, quizá de siglos pasados, pero no por ello estúpidos. Démonos cuenta que aunque es verdad que la ciencia ha evolucionado, pero en esa época tenían la cabeza más despejada, descubrieron grandes cosas que ahora no descubren y desde luego no estaban con esa tecnología abrumadora que nos fríe el cerebro y que hace que quizá no pensemos de manera correcta. Pues bien, hay que decir que uno de los máximos exponentes era Kepler. Kepler, en su obra Somnia, una de las obras desconocidas, decía que la Tierra tenía que ser obligatoriamente hueca. Además, nos encontramos con el famoso Edmund Halley, que fue el famoso astrónomo y matemático que dirigió, entre otras cosas, el Observatorio de Greenwich y descubrió y calculó la periodicidad del cometa Halley, cometa que lleva su nombre. Como decimos, un matemático y astrónomo importantísimo que también decía que no solo la Tierra, sino todos los astros, incluido la Luna, tenían que ser huecos. Pero vamos más allá y hay que decir que otros muchos vinieron después. Algunos nos encontramos como el famoso Señor Leslie, otros como Korsakov, el famoso Zerbakov, disculpad, que este era un importante personaje asociado a la NASA, que en los años 70 él siempre afirmaba de que la Luna tenía que ser un satélite totalmente artificial, una nave tripulada, porque no podía haber ese tipo de morfología con esos cráteres, ese tamaño para la Tierra. Lo que no sabía a lo mejor es que la Tierra era hueca y por eso se comportaba de esa manera. No le salían los cálculos. Había otros importantes científicos, como puede ser el famoso John Wilkins,
que decía que si la Tierra fuera maciza, pues el hombre tenía que ser muy pequeño, la fuerza de la gravedad tenía que impulsarle hasta abajo y no podía estar ahí esa fuerza de gravedad. Tenía que ser muy pequeño, no podía tener el tamaño actual. Incluso hay importantes personajes vinculados a la NASA, como puede ser un personaje que no es el de la hamburguesa, pero también se parece, que es George McDonald. Este personaje hizo un importante estudio en el que bueno, pues, afirmaba que la Tierra tenía que ser totalmente hueca. De hecho, esto lo llevó a la NASA, hizo una serie de estudios donde se debatió todo eso en el año 74, si mal no recuerdo, y lo alucinante de todo esto es que hubo un secretismo absoluto. La NASA al final lo dejó en top secret, nadie lo sabe lo que dijeron. Lo que está claro es que siempre que hay un top secret, ahí huele un poquito raro. ¿Por qué no salieron los informes al público? Ahí está el misterio. Pues no solamente eso, también tenemos mapas antiguos que demuestran esas aberturas polares. Mm, Algunos de estos importantes matemáticos o astrónomos fue, por ejemplo, el cartógrafo Gerardo Merkatov consiguió una serie de mapas, era un alemán de cuando se estaba intentando anexionar el Imperio Romano y demostró claramente que en esos mapas había una abertura polar tanto en el Ártico como en el Antártico. Bien, vamos a hablar ahora sobre algunas cuestiones de por qué esto es tan extraño. ¿Por qué no os penséis que se ha excavado demasiado al interior de la Tierra? Nos encontramos que hay una profundidad máxima que han encontrado los rusos especialmente, que son grandes maestros en excavar pozos. Pues nos encontramos que han excavado una profundidad máxima en Siberia de 12 kilómetros. Si pensamos que los de la CIA, que estaban celebrando que habían excavado 3 kilómetros y bueno, eso era un gran logro para encontrar petróleo, pues bueno, los rusos ya habían excavado unos 12 kilómetros. Y aparte que hay una conspiración bastante buena que dicen que los mares de océano que te encuentras a partir del kilómetro 10 son inmensos. No es eso que dicen que el petróleo escasea porque es de origen animal que se ha ido sedimentando, que de alguna forma son, por así decirlo, los restos de animales que se han ido depositando con el tiempo y al cabo de muchos millones de años se ha creado ese petróleo, sino todo lo contrario. Estaremos hablando de que el petróleo no es de origen mineral, o sea, no es de origen animal, perdón, sino abiótico, porque se han descubierto océanos de petróleo. Esto evidentemente no interesa a las grandes compañías por la ganancia y el beneficio del petróleo y de alguna forma para tener a todo el mundo bajo el control y con el agua al cuello. Bien, pero esto es otro tema, aquí no quiero hablar de estos restos fósiles que crean el petróleo o ese posible origen mineral. No vamos a tratarlo. Sí vamos a decir que se ha excavado esos 12 kilómetros. Evidentemente, apenas hemos conseguido prácticamente arañar esa corteza terrestre, ¿no? ¿Dónde empezaría? Pues bien, para poder estudiar todo esto, evidentemente no hemos podido excavar más. Lo que se hace es con una serie de ondas de baja frecuencia, más o menos complejas, que lo que hacen es mandan esas ondas para abajo y te devuelven, hacen un barrido de lo que hay abajo para detectar si hay hierro, hay níquel y hay otros tipos de materiales y al devolverlo pues sacan una serie de variables. Estas son las ondas alfa, otro tipo de ondas, ¿no? Sigma, etcétera. Pero es bastante curioso, porque se observa que a partir de los 500 kilómetros todo está correcto, ahí se ve claramente que hay, pues es maciza la Tierra, luego ahí parece como un escollo, algo extraño, pero vuelve otra vez hasta otros 500 kilómetros más, donde parece que todo es macizo. Pero a partir de los 1000 kilómetros, que ahí podríamos definir la corteza terrestre, ahí no aparece prácticamente nada. Hay una especie de ruido blanco que los científicos lo ven matemáticamente como imposible, pero ya dan unas teorías peregrinas, muy poquitos lavazadas, de que, bueno, que tiene que estar compuesta una capa por hierro, por níquel, que es que ya está muy abajo y no se detecta, y por supuesto que el núcleo está compuesto por ese famoso NIFE de hierro y níquel. Pues la realidad es que no se sabe a ciencia cierta qué hay más allá de 1000 kilómetros. Quizás sea esa tierra hueca y empieza la vida de la tierra hueca, pues no lo sabemos. Lo que está claro es que hay muchas anomalías. Por ejemplo, se piensa que la gravedad, lo hemos estudiado todos en el colegio, como 9,8 m partido s, metros por segundo. Pero la realidad es que no es igual. Si vemos cualquier mapa de las fuerzas gravitacionales en la Tierra, vemos que en muchas partes oscila de mucha manera. ¿Y por qué? ¿No es el mismo núcleo para todo?
O a lo mejor es que la geomorfología, que está compuesta por montañas de diferentes tamaños para abajo, hacen que esa gravedad pueda afectar. En fin, hay muchos interrogantes. Yo aquí tampoco me puedo explayar, aunque me gustaría. Pero para hablar de estos interrogantes tenemos a grandes autores, incluso grandes expedicionarios de los polos, que fueron allá, no os penséis que la gente no ha ido, se han hecho multitud de expediciones a los polos donde ha habido bastantes anomalías. Estaba, por ejemplo, Wilkins, u otros importantes como Freedon Nache. Freedon Nache fue un hombre bastante honrado, que además recibió un premio Nobel de la Paz. O sea que no pensemos que eso se lo dan solamente a los buenazos, también se lo da, por ejemplo, a Obama, cuando decreta muchísima, decretó miles de veces la palabra guerra cuando estaba haciendo todas esas guerras ahí por el Oriente Próximo, en fin. Este, sin embargo, sí que pareció un hombre honrado que estuvo haciendo expediciones en los polos y dijo que en una, concretamente, que se perdió durante un año. Estas expediciones eran largas, eran muy costosas, allá por principios del siglo XX. Me parece que esto fue en 1920, 1900, por ahí aproximadamente. Y este hombre, pues, se perdió y dijo que a partir del paralelo 70 ya empezaba como a subir la temperatura, sobre todo los vientos eran más cálidos. Y como es posible, más temperatura, los vientos son más fríos. ¿De dónde viene el calor? También ya empezaba a hablar de esos famosos fog, esas tormentas de polvo que conllevaban arena. Es imposible, no nos encontramos. Luego ya decía que llegó un punto que la brújula empezó a tener una serie de aberraciones. La brújula tiraba para arriba, como si no tirara a tierra, no tiraba a ningún punto. Esto ya en el paralelo 82. Y es que parece ser que en ese paralelo 82 ya es esa apertura polar que va para abajo, y es por eso que las brújulas siempre se verticalizan, porque ya no se llegan a ningún punto de la Tierra, sino que se llaman para arriba, a algún punto del espacio. Pues bueno, sea como fuere, lo que sabemos claramente es que Friedrich Nietzsche se extravió y ya decía que empezó a haber vegetación, empezó a haber incluso un animal que supuestamente era un zorro, y la única forma de salir es que tuvo que retornar sobre sus pasos hasta que volvió a ver esos hielos, esa nieve, que evidentemente todos entendemos que es el polo, ¿verdad? Pues bien, hubo muchísimos más exploradores, aquí quizá no dé tiempo a hablar de todos, pero sí, vamos a decir que Friedrich Nietzsche escribió un libro muy interesante donde cuenta todo esto, que es Fraser North, se puede encontrar y bueno, es interesante para leer. También está un famoso libro que es de Phantom of the Polos, donde aquí cuentan historias de muchos relatos de muchos expedicionarios que decían cosas muy extrañas. De hecho, por ejemplo, existen eh, muchas familias, por ejemplo, de esquimales, que siempre han hablado de Hiperbórea, de la Tierra más allá del norte, que existían unos seres que nos crearon. No lo sabemos. Esto también daría origen a muchos interrogantes, como por ejemplo, ¿por qué las aves migratorias siempre van, o algunas de las aves, de millones de aves incluso, de las muchas especies que hay, van hacia el norte, hacia los polos? Cuando llega, por ejemplo, el verano, ¿qué pasa? ¿No tienen calor? ¿No se supone que el polo es muy frío? ¿O cuando llega el invierno aquí también, que muchas emigran también, y por qué se van para allá? ¿Quieren más frío que puede hacer en el norte? ¿O será que las aves siempre buscan, de una forma inconsciente, zonas más cálidas para vivir y para reproducirse? Pues ahí está. Hay también muchísimos más interrogantes, como puede ser por qué está achatada la Tierra, por qué ninguno de los aviones comerciales no puede volar por los polos, hay algún tipo de aberración magnética que hacen que caiga, es que quizá hay una abertura polar que produzca esa aberración, yo no lo sé. Hay desde luego muchísimas incógnitas en los polos que son sorprendentes. Los satélites de hecho tienen también prohibido pasar por allí. Algunas veces han hecho alguna toma que parece un poco extraña, ya que aparece totalmente pixelada, aparece muy, digamos, si muy miras a Google Earth está totalmente pixelado, pero sin embargo se les escapan algunas zonas, algunos pequeños escollos, donde se ven ya grutas de 150 metros, y esto no es ninguna broma. Además se ven con una forma un poco artificial. Y lo más curioso de todo es que no penséis que esto ahora mismo está en un secretismo absoluto, sino que también tenemos bases, los distintos países, en estas zonas que están haciendo algo y siempre, curiosamente, los militares están por ahí. Aquí en España está el famoso buque de las Hespérides, que está muy cerquita de la Antártida, el Polo Sur. Y bueno, no se sabe muy bien qué misión tiene, ¿no? Pero si nos acercamos ya a lo que sería lo que es ya la base americana de House of Cobb,
ahí nos encontraríamos a un personaje que es Michael Malley, que además es el director, que tiene totalmente la autorización o el poder sobre controlar todo lo que se filtra sobre Marte. Ya, desde luego, él, todo lo que digan sobre Marte pasa sobre su censura para que determinadas cosas salgan y otras cosas no. Pero es que hizo lo mismo con los polos. Estuvo muchísimo tiempo en esta base del Ártico, era el encargado de esta zona. Y ya empezaba a decir todo era normal, todo era corriente, que estaban examinando ahí pues un poquito el cambio climático, etcétera. ¿Y qué es esto? Miles de personas para el cambio climático. Esto a mí me parece básicamente absurdo, ¿no? Cuando hicieron una serie de expediciones tremendas, por ejemplo, el gobierno americano, hay una persona que a lo mejor os suena a algunos, ya con avanzada edad, que puede ser el almirante Richard Byrd. Richard Byrd ya se hizo famoso en los años 20 por sobrevolar los polos, fue el primero que los sobrevoló, que ya vio que había cosas extrañas que hizo Garrido. Posteriormente se hizo muy amigo de Alfred Richard, un importante jefe de las SS, que también era un explorador polar, y ellos ya hicieron expediciones. De hecho, ya los nazis fueron para allá, conquistaron terrenos que los noruegos se quisieron anexionar para ellos en un mapa extraño, que ocultaron datos. Ellos ya fueron teniendo terreno y parecía que buscaban algo por ahí, algo sabían. Evidentemente, los nazis, como sabemos todos, no ganaron la guerra, pero Richard Byrd, que hizo ya varias expediciones, en el año 47 fue con una auténtica tropa gigantesca de barcos de todo tipo, con portaaviones, con hasta submarinos. ¿Qué iba a encontrar allí? Pues no lo sabemos. Lo que es curioso es que Richard Byrd, antes de morir, dijo que le habían hecho un terrible juramento de silencio, que no podía hablar, pero que si algo quería volver a hacer era volver a ver esas tierras que se esconden más allá del norte. ¿Pero qué hay más allá del norte? Si más allá del norte no hay nada. Lo que hay, a lo mejor, es básicamente que retornas sobre tus pasos por el otro lado. Haces la felicidad. ¿A qué se refería? Hubo unos manuscritos antiguos donde cuentan todo esto y contaban la historia de Richard Byrd, que es alucinante, hablando con seres superiores, cómo le recogen, cómo dirigen su avión, cómo le llevan hasta ahí. Dicen que la humanidad no está preparada, que tienen mucho peligro con todo el tema atómico, que por favor no haga nada de esto. Luego, evidentemente, dijeron que todo esto era falso, que eran simplemente que los nazis, porque ahí sí que hablaba muchas veces de los típicos rubitos, ojos azules, que si los nazis habían aprovechado esta historia para hacer un alarde de la raza aria. Sin embargo, quedaron muchos interrogantes porque parece ser que esto lo rescató el nieto de Richard Byrd, que estaba muy interesado con este tema. Así que yo creo que esos manuscritos no estoy tan seguro de que sean falsos, en mi opinión. La verdad que son muy interesantes y les invito a leerlo. En fin, como digo, este tema daría para un montón de cosas de que hablar. Yo no puedo explayarme demasiado, esto simplemente es una breve introducción. Hay que decir que a mí me gustaría poder contrastarlo con algún geólogo, ¿no? Ese tipo de ondas, porque en los libros que tengo en mi haber hablan de que esas ondas a partir de los 1000 kilómetros, evidentemente dice que es macizo, pero luego hay unas aberraciones que son muy extrañas. También la ciencia oficial no sabe muy bien lo que son las auroras boreales. Dicen, bueno, unas teorías, de hecho hay institutos meteorológicos las siguen estudiando porque no lo saben. Sin embargo, esto que se puede ver en cualquier planeta, que cerca de los polos hay esas auroras boreales, básicamente es una explicación muy fácil. Es que ese sol interno de la Tierra saldría en ciertos movimientos de su rotación por las aberturas polares y, haciendo una refracción en la atmósfera, haría esa iridiscencia que crearían esas auroras boreales. Por eso todos los planetas han llegado a fotografiar con telescopios esas auroras boreales, ¿no? Evidentemente la NASA todo esto lo oculta, pero pueden ver mucha gente que ya cada vez tiene mejores telescopios, incluso institutos de gente poco freelance, vamos a decir, que ponen estas imágenes a disposición del público. Sin más, no me quiero desplayar demasiado. Recuerden que pueden visitar mi canal en la descripción. También estará el vídeo donde hablo de la Tierra hueca con mucho más detenimiento, muchos más datos, cuento muchas más expediciones sobre los polos. También mi entrevista de Mundo Insólito Radio, una entrevista muy interesante que hablo con Juan Carlos Baruque, uno de los más importantes directores del mundo de las radios del misterio. Hablo detenidamente sobre esto y desde luego no os va a dejar indiferente. Por supuesto, uno de los grandes inspiradores, hay que mencionarlo, es José Luis de Mundo Desconocido, que trató este tema con mucho detenimiento y desde luego a mí me inspiró para coger estas palabras y transmitirlas.
Aparte después de todo esto, un libro de Eduardo Elías, hay que mencionarlo, un ingeniero español, no sé si seguirá vivo, escribió el famoso libro de La Tierra Hueca con datos, además científicos, haciendo sus cálculos, haciendo sus mediciones matemáticas de que tiene que ser, muy posiblemente, yo no lo afirmo al 100%, pero hay las probabilidades de que sea hueca son, como decía Sir Leslie, existe esa pavorosa posibilidad de que existan posibilidades muy altas de que la Tierra sea hueca. ¿Y por qué pavorosa? Habrá vida intraterrestre. Parte de los ovnis que se han visto salir de los polos pueden venir de aquí, ese fenómeno ovni. En realidad, los que creemos en el fenómeno ovni creemos en que existen los seres intraterrestres, extraterrestres e interdimensionales. Pero puede ser una gran parte de estos seres que nos visitan del interior de la Tierra. Ahí lo dejamos, amigos. Un placer a todos los amigos de Misterios y Conspiraciones y un gran saludo a Georgie, su presentador y director. Hasta pronto, amigos.